Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado en psicología, Fernando John, con muchos estudios y otras técnicas que ayudan al proceso de sanación de nuestras emociones y la reconexión obviamente que viene posterior a sanar las emociones con nuestro ser superior, con Dios. Y esto pues nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema las secuelas emocionales de la pandemia. Por ello le damos la bienvenida al licenciado Fernando John. Hola Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, Carol. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Estamos aquí hoy para hablar de este tema que ha sido el titular de todos los periódicos y las noticias durante los últimos 60 días, por lo menos aquí en nuestro país. En otros países lleva mucho más tiempo. Y queremos hablar de este tema porque es bien importante, porque es un parteaguas en la historia del mundo. Es algo que nos ha tomado por sorpresa, es algo inusual en la historia de la humanidad y por supuesto que va a dejar secuelas emocionales, por eso es el título del día de hoy, donde todavía nos llena la incertidumbre de que no sabemos que esto cuándo va a terminar, si es que va a terminar, cómo nos va a ir dentro de los próximos 2 meses. Y por desde ya venimos y queremos honrar, Carol, porque esa es una situación que ha afectado a toda la sociedad. No importa la clase social, no importa el país, hoy se rompieron las fronteras. Todos los países están atemorizados ante este enemigo pequeño, invisible, pero que ha detenido la economía, los negocios y todo nuestro estilo de vida. Por supuesto que van a haber secuelas emocionales. Se dice que lo que prontamente vamos a ver, y no llamemos, y por favor, no creo que tildemos esta información de apocalíptica ni de negativa. Yo creo que también hablemos acerca de lo que son realidades, consecuencias de situaciones que van a suceder, y por supuesto que se están dando y viendo, avisorando características que va a haber temas como depresiones, tanto a nivel emocional, tanto ataques de pánico, como que en su momento también la economía de un gran sector de la población va a sufrir daños y por supuesto pérdidas de calidades de vida y por supuesto, lo que estamos hablando hoy, mucha gente va a poder dar fe de esto, que ya están sintiendo insomnio, o muchos sueños, o un agotamiento emocional, pero que también es muy generalizado, Carol, el tema de la ansiedad, el tema del temor, de la incertidumbre, y que ya está generando cuadros de depresión. Hoy queremos hablar acerca del famoso coronavirus, del COVID-19, porque es distinto el virus a la enfermedad, pero que a final de cuentas, tanto emocionalmente, tanto como personas individuales, como conglomerados ya en familia y a nivel social como países, pero ahora a un nivel diferente porque ha llegado a un nivel global, a un nivel mundial, donde se han cerrado las fronteras, donde se ha caído el turismo, están en crisis las líneas aéreas, están desempleados las aeromosas, los pilotos, y no solamente ellos, está sufriendo todas las economías del mundo que se basan en el turismo, por ejemplo, España, Italia, Guatemala, toda Latinoamérica también tiene un gran ramo en todo esto, y todos los comercios, y se va rompiendo una cadena de suministros a lo largo de la economía, porque no solamente tenemos que hablar aquí hoy del miedo a contagiarnos, del miedo a que mueran nuestros hijos o nuestros padres, sino que también aquí es un tema económico, un tema real, donde ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si pierdo mi casa, mi apartamento? ¿Si no puedo pagar la renta? ¿Si ya no puedo seguir con mi negocio? Todos esos temas nos van a afectar de una u otra manera, ¿sí? Por supuesto que hoy tenemos que, lo que vamos a mencionar, quisiéramos que cada uno esté abierto a toda esta información y que vaya haciendo un ejercicio interior, Carol, que vaya sintiendo toda esta información y vaya generando y pensando qué imágenes, qué sensaciones, qué síntomas he sentido yo en los últimos 60 días para saber cómo me ha impactado este tema
de la pandemia, del confinamiento y del coronavirus. Hoy queremos hablar acerca de muchas situaciones, desde por qué se acaba el papel higiénico, de por qué existen estas personas que no son epidemiólogos o expertos en salud pública ni economistas, pero hay gente que a veces nos tenemos que enfrentar incluso en redes sociales, ¿no? Que tienen opiniones muy fuertes, rígidas. Hoy vamos a hablar desde la negligencia ciudadana de aquellas personas que no respetan las leyes que promulga un país por protocolos de seguridad de salud pública. Y hoy vamos a hablar de todos esos temas y sobre todo también nos queremos centrar mucho en qué podemos hacer hoy en este tiempo que son difíciles para todos, en algunos en mayor medida, en otros menor, pero que a todos nos afecta. Estamos viviendo una situación, también a mí me encanta el tema de la curiosidad sociológica porque estamos viendo algo que nunca ha pasado y que todavía no se ven ni se avisoran cuáles son las consecuencias finales de todo esto. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos dentro de un mes o 2 meses cómo está esta situación. Es que van a ser tan variados, Fer, van a ser tan variados los resultados, desde aquel que le afectó levemente hasta aquel que quebró, por ejemplo, o aquel que perdió la vida a un ser querido a través de que no pudo procesar con su sistema inmunológico la enfermedad. Así es, Carol. Y por eso también creo que es un buen momento utilizar aquí tu programa y este medio que es muy masivo y que llega a mucha gente, en primer lugar, para dar esperanza, en el sentido de que a pesar que la situación es difícil, el ser humano ha demostrado a lo largo de toda la historia de la evolución que ha salido adelante, que es inteligente, que es capaz, que puede reaccionar e improvisar ante una situación y poder adaptarse. Por supuesto que han habido muchos muertos, por supuesto que van a haber muchas personas afectadas a nivel económico y social, pero que de esta vamos a salir adelante, salimos adelante, ¿sí? Creo que hay que mencionar algo. Guatemala tiene una bendición, Carol. ¿Por qué? Porque tal vez envidiamos a otros países del norte, pero si se dan cuenta, esos países del norte no tienen un sistema de seguridad social como tenemos nosotros. Usted, por muy pobre que sea, por muy bajos recursos que tenga, puede ir a un hospital y tal vez la ayuda es limitada, pero va a recibir ayuda, no como en otros países. Esto demos gracias y que también que tal vez en un momento dado se vio como que éramos un país atrasado, tercermundista y solo productor y agricultor, pues eso nos está dando una ventaja porque este país no está sufriendo de desabastecimiento alimenticio, como lo está viviendo Estados Unidos. Como saben, está siendo ahorita muy limitada su distribución de carnes, tanto de res como de cerdo. ¿Por qué? Porque en las empacadoras y almacenamientos de carnes es donde se dieron muchos grandes brotes sociales de esta epidemia. Entonces, demos gracias a Dios porque también Guatemala tiene buenas luces, a pesar de todo. ¿Verdad, Carol? Estábamos hablando antes de entrar ahorita al programa. Uh-huh. Aquí hay una fuerza misteriosa y poderosa más grande que todos nosotros. Yo sí creo que la mano de Dios está sobre nuestro país. Totalmente. Miremos el caso de Ecuador, miremos el caso de España, miremos el caso de Italia, pero en cambio vemos nuestro país con poca información, con poca disciplina, y a pesar de eso no tenemos aquellos brotes tan grandes, a pesar que ahorita estamos ya en el punto de la gran escalada que se llama. Pero a pesar de eso creo que como sociedad se ha mantenido, y creo que el gobierno, a pesar que se le recriminan muchas cosas, también ha hecho grandes medidas y ha tomado grandes y buenas decisiones. Okay. Hay para ir mencionando, porque queremos ir desde lo macro hasta lo micro, desde cómo nos ha afectado a un nivel global, a un nivel mundial, y después pasarlo a país y después pasarlo a la persona que somos nosotros, porque todo lo que pasa a nuestro exterior, Carol, nos afecta como seres humanos. Uh-huh. Este virus, esta situación, viene y rompe nuestro estilo de vida, viene y coarta nuestra libertad de besarnos, abrazarnos, de darnos la mano, de ser como somos. Llama la atención algo como secuela emocional. ¿Sabían ustedes que el contacto físico son de las situaciones que nos generan más paz y calma y que nos quitan el estrés? Y ahora se da la paradoja que viene este virus, este bicho, y nos afecta que no nos podemos tocar con nuestros seres queridos, no podemos abrazarnos a nuestros
amigos, a nuestros hermanos, y que nos genera todavía, nos limita y nos obstaculiza el tener esa medicina que son nuestras endorfinas, nuestra serotonina y dopamina, cuando abrazamos a nuestro padre, a nuestra madre, y lastimosamente ahorita, por el confinamiento, por la distancia social, deberíamos, porque no mucha gente lo está haciendo, ¿verdad? Muchos ahorita se sentirán culpables porque salieron y fueron a ver a sus mamás el Día de la Madre, porque lo adecuado sería el haberse siempre quedado en confinamiento con la gente con la que convivimos y vivimos, ¿sí? Entonces, sucede que en esas situaciones venimos y rompemos la regla. Entonces, ahorita vamos a querer mencionar, Carol, qué situaciones nos están revelando, cómo nos está afectando esto como países, como sociedades, como personas. Viene este virus y a nivel geopolítico nos está mostrando cómo la Unión Europea no es tan unión, no es tan unida, ¿sí? Cada quien está tomando sus propias decisiones. Han habido muchos casos donde pasaban los suministros médicos al puerto y ese país quería comprar e incluso secuestrar esos suministros para no ir, por ejemplo, hacia España o Italia. Ahí se dieron cuenta cómo está incluso la competencia entre los gobiernos. También esta situación nos está mostrando cómo Estados Unidos estaba parado sobre pies de barro a nivel de un sistema de seguridad social, ¿sí? Nos estamos dando cuenta cómo un país es necesario tener un liderazgo efectivo que se deje llevar más por científicos y por expertos en las materias que por asesores políticos para ganar, por ejemplo, elecciones o la aprobación de la opinión pública. Hoy nos estamos dando cuenta, Carol, es importante, no sé si ustedes han visto esto, que de los países donde lideran las mujeres, donde son primeras ministras, como Taiwán, como Islandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, ¿sí? Angela Merkel es un ejemplo en Alemania, ella es una física, ¿sí? Nos estamos dando cuenta cómo las mujeres marcaron la diferencia en la confrontación de esta pandemia, ¿sí? Incluso es un dato importante mencionar, en los estudios de conducta humana, es importante que se duplica el hecho de que las mujeres se lavan más las manos que los hombres, se duplica. Y no es cuestión ahorita de lo que ha sucedido últimamente con la pandemia, ya es algo que donde la mujer se muestra que es más disciplinada, es más llevada por rutinas y que hace mucho más las cosas, en cambio los hombres como que somos un poquito más dejados, desidiosos, inconscientes e imprudentes en muchas situaciones, ¿sí? Incluso por eso se da el dato estadístico a nivel de conducta humana, el hecho de que los hombres mueren más por accidentes que por mujeres y se da por ignorancia, por el sentimiento de impulsividad e imprudencia. A un nivel económico, toda esta pandemia también nos está mostrando la situación donde cayó el petróleo a menos de cero, ¿sí? También se derrumbaron las bolsas bursátiles y solo en Estados Unidos al momento ya se han perdido 35 millones de empleos. No tenemos datos aquí en Guatemala, hasta hace unos 2 días yo había visto que habían sido reportados al Ministerio de Economía 27,000 personas suspendidas, ¿sí? Pero estamos hablando de suspensión de contratos de trabajo, no sabemos en cuánto ahorita ha caído el nivel de personas en desempleo ya, ¿sí? Que han sido despedidas porque los negocios donde trabajaban, los comercios, ahora ya han cerrado. También con respecto al tema de Estados Unidos, todo lo que pase ahí en el norte nos va a afectar tanto aquí en Guatemala como en toda Centroamérica y México. ¿Por qué? Porque mucho de nuestra economía se basa también en lo que las aportaciones en base a las remesas. Las remesas posiblemente caen a un 65% este año, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos diciendo toda esta información? Yo sé que son malas noticias, yo sé que son bajos índices en productividad, de interno bruto, de economía, pero también lo importante es que si somos realistas, si estamos bien informados, estamos mejor preparados para enfrentar toda esta situación. A nivel personal, nos agarró de improviso todo esto. No sé, Carol, qué tantas personas un mes antes del 14 de marzo, que ya se empezó a ejercer la suspensión
de colegios, de transporte público y que se estableció el estado de calamidad aquí en Guatemala. No sé si alguien a nivel de febrero ya se estaba dando cuenta de la situación que nos íbamos a enfrentar. Yo te quisiera hacer la pregunta, por ejemplo, ¿tú cuándo te diste cuenta que esta situación se iba a salir de las manos, que era peligrosa y que había que ponerle atención? ¿En qué mes del calendario te diste cuenta tú que esto era algo? En marzo yo trabajé hasta el 13 de marzo, viernes 13 de marzo, ya al 16 estaba la orden de que no podíamos venir a cabina. A finales de marzo tú decís, Jesús, esto va para largo, porque como estás conectado con todo el mundo, ¿verdad? Y oyendo y viendo noticias de todo el mundo, estás observando cómo están actuando las grandes potencias y ante todo lo que a mí me llamaba la atención era cómo reaccionó el presidente de México y cómo reaccionó Trump y cómo Estados Unidos, por ejemplo, se gobierna por estados y cada quien toma sus propias decisiones y cómo la vieron un poquito a la ligera la situación y después se les va de las manos en la misma Italia, en España y todo eso, ¿verdad? Cómo fueron viviendo las decisiones. Vi ese video de que tú mencionabas de las líderes en el mundo, cómo las decisiones que ellas tomaron, la diferencia que hubo. Entonces, y empezás a recibir, hubo una época en la que estábamos tan bombardeados de información nacional e internacional que necesitas, Fer, hacerte para atrás un poco para descontaminarte. Y entonces dejar esa desconexión no es desconectarte de la realidad, porque sí debes de mantenerte atento a lo que está pasando en el día a día, ante todo con lo cercano de uno, ¿verdad? Y pero ver cómo vas a procesar toda esa información. Entonces ya empiezan los filtros, que si quieres ver, que no quieres ver, cuánta más información vas a recibir, que vas a compartir, que mejor ni siquiera abres todo lo que le mandan a uno. Entonces empieza como por naturaleza a calmarse la mente, a calmarse tu centro y empiezas se recupera la paz, empieza a gobernar más en mí un pensamiento de, sí, esto vino para quedarse, sí, en algún momento vamos a estar en contacto con el bicho directamente, no porque fuimos descaradamente a buscarlo, sino que porque va a tocar. Entonces digo yo, bueno, okay, me activé a trabajar desde la semana pasada con todas las precauciones y las recomendaciones, pero también me hago responsable de mí cuando estoy afuera y pues ya cuando regreso a mi espacio seguro, que es mi casa, pues recupero la calma, no ando friqueada en la calle si el coronavirus andará volando en el aire o si la persona que va a tocar mi vidrio tiene coronavirus o quien apachó el elevador antes que yo. Por eso uso mis guantes y todo. Entonces recuperé la paz, Fer, y para mí el haber regresado a trabajo, a la cabina, me dio toda esa seguridad o estabilidad que me da saber que estoy conectada a algo superior. Que lo que yo no quiero que me dé, pero si me da, lo voy a vivir. ¿Cuál es el decreto que hiciste? Lo voy a vivir. Yo voy a ser paciente asintomático. Yo soy ya paciente asintomático. Ok, entonces, ¿por qué no empezar a declarar una de esas cosas? ¿A ti no te da miedo que te vuelva a dar sarampión, que te vuelva a dar varicela? Ya te dio. Si es que te dio de niño. Entonces, igual este virus, tenemos que como relacionarnos con él y sí, va a tocar gente que va a ser asintomática como tú y como yo, va a tocar gente que la va a vivir como una gripe sencilla o como una gripe fuerte o que los que sí requieren de hospitalización y o intubación, ¿verdad? Pero unos lo van a salvar, otros se van a morir, pero son todas puras especulaciones, Fer, en base a toda la información que recibimos del mundo, ¿verdad? Así es. Yo quisiera hacerle la pregunta a la gente, Carol, eso de que te dije a ti, ¿cuándo te diste cuenta que esto se iba a poner feo, que esto es algo realmente que nos va a impactar? ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, ya han habido otras epidemias antes, en el 2002, una del SARS, y el HN1 tal vez ahí por en el 2011, 2013, pero sucede que aquí nunca nos dimos cuenta, aquí nunca se despertaron las alarmas de salud pública, en cambio ahora es distinto, ahora nos está tomando de sorpresa y lo mejor que podemos hacer es aceptar la realidad, enfrentarlo de la mejor manera y hay un lema que manejan mucho las Fuerzas Armadas de todos los países, Carol,
porque ante una situación amenazante, improvisa y adáptate, ¿sí? Hoy lo que queremos mucho también hablar cuando entremos ya en las emociones y cómo mitigar las secuelas negativas de todo este confinamiento y pandemia es improvisemos y adaptémonos a este cambio, porque vino para quedarse y simplemente tenemos que seguir con, tal vez no con nuestro estilo de vida anterior, porque sí van a haber cambios sustanciales. A partir de ahora, los viajes al extranjero van a ser sumamente limitados, por un buen tiempo, también el contacto físico, el darnos la mano con alguien, y si usted ya lo está haciendo, pedimos que tome precaución y asuma responsabilidad social. Ahorita solo tóquese y manténgase sin cubrebocas con las personas con las que no convive usted en su propio techo, ¿sí? Todos los demás, por favor, mantenga la distancia a 2 metros, porque Carol, te quiero contar algo. Te decía que también estoy recibiendo videollamadas, estoy en contacto desde antes con unos pacientes, haciendo contención por el tema de ansiedad y depresión que ahorita se está disparando mucho, porque uno dice, tal vez uno se puede quedar confinado en su casa, pero han sido 60 días donde nos han embargado el aturdimiento, el estar aburridos, el sopesar el tedio. Para muchas personas les cuesta mucho la soledad. Muchos han sabido que se ha incrementado el consumo del alcohol, incluso ha habido más suicidios de mujeres. Eso se cree que ha sido por temas de violencia intrafamiliar. O sea, no es de que estemos encerrados en casa nos vamos a sentir muy seguros y tranquilos, no, al contrario, ese sentimiento nos genera aislamiento, nos genera desolación. ¿Cuántos de ustedes que nos están escuchando han tenido sueños raros, que no los han dejado descansar? Tal vez no han llegado al nivel de pesadillas, pero sí le han quitado la paz. Tal vez muchos de ustedes han tenido tensión muscular, dolores de cabeza, ciertas opresiones en el pecho, ya sensaciones físicas, y todo se debe a este confinamiento. ¿Por qué? Porque número uno, Carol, sí hay aquí lo que se llama una desincronización circadiana. Ya no estamos tanto con el sol y estamos tal vez con luces artificiales durante la noche. Nuestro ritmo circadiano se está desmoronando. El tema de la luz es importante. Ese es un factor, lo que se ha estudiado acerca de lo que es la depresión estacional que viven los países nórdicos. Incluso Irlanda, Inglaterra, esos países sufren muchísima depresión en los meses de noviembre para febrero, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los días más nublados, los días de invierno, donde tienen menos sol, y eso es algo importante que tenemos que recibir nosotros, incluso para el tema de nuestro sistema inmunológico, y aquellos que tienen miedo a que puedan contraer la enfermedad y que sientan que no van a reaccionar bien a nivel biológicamente. Un consejo muy bueno, ¿saben qué es? Reciban sus 10 minutos por lo menos al día de sol, mejor si es antes de las 9 de la mañana y después de las 3:30, 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque necesitamos generar vitamina D, y sobre todo la vitamina D3, que sirve mucho al sistema inmune, al sistema neurológico, ¿sí? Incluso para el sistema de nuestro estado emocional. Entonces, ustedes dirán, es que yo me tomo mis pastillas. Sí, se recomienda tomar, Carol, ¿cuánto tomas tú? ¿Verdad que son 5,000 miligramos diarios de vitamina D3 al día? Sí, 5,000 unidades internacionales tomo yo de vitamina D y tomo mi sol todos los días que puedo. Sí, si ustedes ya miran, ya no me parezco chinito, sino que estoy mirando ya filipino, mira, estoy más morenito, ¿sí? Porque estamos recibiendo más sol, porque no solamente es tomarse la vitamina, es tomar sol, y hasta donde me han dicho por ahí, Carol, también es necesario el sulfato de magnesio para poder absorberlo de la mejor manera. Y el zinc y magnesio, zinc también. Selenio, son cosas que te vienen bien ahorita. Ok. Ahora, solo para que tengamos una pequeña cronología rápida de cómo han sucedido los eventos y lo que estamos viviendo, yo creo que este programa, incluso si alguien lo va a escuchar en YouTube, en tu canal de los próximos años, esto va a servir como una pequeña cápsula del tiempo, Carol. Uh-huh. Un examen psicológico, sociológico, pequeñito y tal vez resumido de todo lo que nos ha sucedido en esta época. Hoy es 14 de mayo del 2020. ¿Y cómo empezó esta historia para nuestro país? El 31 de diciembre del 2019 se da
el primer comunicado de la Municipalidad de Salud de Wuhan, donde notifica un grupo de casos de neumonía atípica que no había sido identificada antes. 4 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud va a informar en sus redes sociales de la existencia de estos casos ya y que está levantando las alarmas en China. 13 de enero de este año, ya se confirma oficialmente un caso de COVID-19 fuera de China, específicamente en Tailandia, y el 21 de enero se da el primer caso en Estados Unidos. 30 de enero se da en Italia, un día después se está dando en España. El 5 de marzo se decreta un estado de calamidad ya aquí en Guatemala y se limitan ya las concentraciones de personas, se prohíben toda clase de espectáculos públicos, reuniones y eventos. O sea, desde el 5 de marzo en nuestro país, Carol, aquí no ha habido conciertos, aquí no ha habido reuniones religiosas, ¿sí? El 13 de marzo se da el primer caso aquí en Guatemala y ya se da la suspensión de los trabajos no esenciales. 2 días después, el 15, se da la suspensión de clases por orden gubernamental y el 16 se cierran ya oficialmente las fronteras de nuestro país y solo pueden ingresar guatemaltecos, residentes y diplomáticos. Solo vayan sintiendo cómo ya desde el 16 de marzo nuestro país se cierra incluso a nivel internacional, cómo puede eso también generarnos un marco psicológico de sentirnos confinados, no solo como país y no solamente como personas individuales. Ya el 17 de marzo se da la suspensión del transporte público, se cierran las consultas externas de los hospitales, se cierran los centros comerciales, que a muchas personas les está afectando el no salir ahí de compras, ¿sí? Solo pueden funcionar trabajos esenciales, ya sean supermercados, bancos, farmacias, gasolineras y servicios. El domingo 22 de marzo inicia el toque de queda, donde queda restringida la locomoción tanto de tránsito como de circulación desde las 4 p.m. hasta las 4 de la mañana. El 8 de abril, o sea, ya varios días después, se hace obligatorio en nuestro país el uso de mascarilla en la vía pública. Y el 20 de abril, el toque de queda ya se sube hasta las 6 p.m. Y cabe mencionar algo, a pesar de que levantaron la cuarentena o el toque de queda desde las 4 de la tarde hasta las 6, al momento la Policía Nacional oficializa más de 15,000 detenidos, ¿sí? Solo para mostrar cómo reacciona una sociedad ante esta situación y desafiar las órdenes públicas, las limitaciones, pero como decíamos, en esta situación ha sido inusual y ha mostrado lo mejor y lo peor de cada sociedad, ¿sí? Hemos visto casos de verdaderos héroes, de esas situaciones, sobre todo yo lo que he visto en médicos, en enfermeras, en personas que sanitizan los hospitales, en gente de limpieza, son verdaderos héroes porque están en la primera línea de batalla, están enfrentando ser expuestos ante el virus y después también a sus familias, y son personas que han generado y que han creado por su labor, por su voluntad, el vivir muchos costes, el estar alejados de sus familias, el vivir la estigmación de muchas personas. Se han dado casos, no sé tanto en Guatemala, Carol, pero sí supe de muchos casos en España y de México, donde mucha gente le tiraba cloro a las enfermeras. Hubo una doctora en España que su automóvil fue rayado con pintura y le pusieron rata contagiosa, ¿sí? Y hubo muchas acciones de violencia, de odio. En Estados Unidos actualmente se está estigmatizando también mucha gente de origen asiático, y porque políticamente se ha mencionado mucho de el virus chino, pero lastimosamente se está utilizando todo eso con fines políticos, como decíamos, ¿no? Entonces, estamos viendo mucha negligencia. Aquí en Guatemala vimos, por ejemplo, en Semana Santa, cuántos carros, no que fueron detenidos, pero fueron regresados porque iban hacia las playas, iban hacia la ciudad de Antigua, querían ir al lago de Atitlán, cuando el presidente convocó a todos los sectores del país para que nos uniéramos, porque es un problema de todos. Uh-huh. Y si todos somos responsables, si todos acatamos normas, pues esto lo vamos a poder controlar de la mejor manera.
Tengo un amigo médico, Carol, que está muy metido en toda esta situación. Te comentaba, es el que revisa las tomografías y resonancias de todos los contagiados en este país por el virus. Y él me mencionaba muy específicamente que le pongamos atención a unos cuantos países que son los que están liderando el manejo de toda esta situación, ¿sí? Me mencionaba el caso de Taiwán y que no está involucrado en la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? No es miembro de ello. Está el caso también de Corea, el caso de Alemania, ¿sí? Pero eso me lo dijo hace unos 15 días. ¿Qué está pasando ahora? Tanto Corea como Alemania, esos países que estaban siendo muy ejemplares, que son países de por sí disciplinados. ¿Qué han sucedido? Ahorita en este momento empieza un nuevo repunte porque hay un rebrote. ¿Por qué? Fue cuando sucedió el hecho que abrieron el confinamiento. Con esto que estamos mencionando, Carol, no es que estamos de acuerdo en que estemos encerrados. Lo que estos datos nos están mencionando es que tenemos que ser mucho más precavidos, que tenemos que tomar más precauciones a la hora de salir. Podemos seguir laborando, vendiendo nuestros productos, ofreciendo nuestros servicios, pero tenemos que hacerlo con una nueva ética, ¿sí? Con una nueva forma de reaccionar, tomando la distancia social, lavándonos mucho las manos. Yo también, al igual que tú, prefiero lavarme más, ¿sí? que echarme gel, pero en su defecto, pues a falta de pan, tortillas, pues tenemos que usar también el gel en ciertos momentos. Pero tenemos que adaptarnos a esta nueva situación y tal vez no continuar con nuestra vida como era antes, pero adaptarnos lo mejor posible, ¿sí? Se están viendo ya vientos en un futuro de que si no nos podemos adaptar bien a esta situación, ya personas desde ya lo están sufriendo, ¿no? Casos de ansiedad, ataques de pánico y cuadros depresivos. Entonces, además de eso que decíamos de que tenemos que mencionarlo, Carol, para que quede como aquí plasmado el hecho de todas estas situaciones sociales que nos están sucediendo. También vemos mucha mezquindad social. Esto saca lo mejor y lo peor de una sociedad, saca lo mejor y lo peor de la humanidad. En el sentido también que vemos cómo tal vez alcaldes pueden poner en sus listas de beneficiados a sus allegados o a la gente que quieren para que no llegue la ayuda gubernamental, gente que se aprovecha de estas ayudas, pero también verdaderos héroes generosos que están apoyando a las enfermeras, a los médicos, muchos casos de taxistas y de pilotos de Uber que están ayudando a esta gente cuando han sido discriminadas en el transporte público, por ejemplo en México. Se dan casos de gente que, a pesar que no tienen grandes recursos económicos, parte de su dinero y de sus ahorros lo están dedicando a ayudar a gente en necesidades, repartiendo víveres, colaborando con fundaciones. Y llama la atención también que Guatemala, en varios estudios, varias publicaciones, se menciona como uno de los países más generosos, solidarios, que tienen esa sensibilidad social colectiva, ¿sí? En Latinoamérica, ¿sí? Aquí vemos, también aquí no todos son malas noticias, Carol. Hay muchos héroes anónimos que están ayudando a sus comunidades, que están ayudando a aquellas personas que están pasando por necesidad económica o alimenticia, ¿sí? Porque la situación que se nos viene, como decíamos, no es igual para todos. A un nivel social, se ve en redes sociales esta situación, Carol, que llama la atención. El que muchas celebridades, artistas, cantantes, influencers, ¿sí? Dan apoyo y muchos fueron tachados y criticados de ese positivismo negativo. Un positivismo negativo es cuando estamos dando solo frases de ánimo, pero que estamos haciendo a un lado la realidad y que a veces puede caer en la insensibilidad, ¿sí? A un nivel social. ¿A qué me explico con esto? Muchas celebridades, y no vamos a decir nombre para no entrar en crítica, sino que solamente para que observemos esa situación sociológica que sucedió, daban palabras de apoyo, pero en el fondo de su video salía su tremenda mansión, su piscina, su jardín de 600 metros cuadrados de terreno, y mucha gente la tachaba. Es muy fácil decir que puedes tener ánimo cuando tienes tu alacena llena, cuando tienes tu cuenta bancaria
repleta para pasar varios años sin trabajar y cuando tienes un gran espacio donde tú no te sientes hacinada. A mí incluso me llamó la atención que en un video salió Kim Kardashian, yo no la miro, solo me salió en el Facebook Watch, donde la pobre, llamémosla entre comillas, estaba desesperada, viviendo mucha tensión y estrés, porque no tenía un solo momento libre fuera de sus hijos, que siempre estaban acaparando su atención. Y es otra situación que está pasando, Carlos. No todo el mundo tiene una casa grande, muchas personas viven en un apartamento pequeño, y a pesar que puedan salir, eso a veces es un distractor y es una sensación de libertad, muchas personas cuando han estado en cuarentena, y sobre todo en nuestro país no lo hemos sufrido tanto, pero en países como España, Italia, que la cuarentena ha sido de 2 meses por lo menos, donde la gente no puede salir de su casa las 24 horas, solo 1 o 2 veces a la semana para conseguir víveres, es muy diferente a lo que hemos vivido mucho aquí en Latinoamérica, ¿sí? Ese es un verdadero encierro, es un hacinamiento, es un aislamiento, donde incluso ha generado secuelas emocionales que se les llama el síndrome de la cabaña. ¿A qué nos referimos con el síndrome de la cabaña? Aquella sensación donde prefiero quedarme resguardado, encerrado en mi casa, por miedo a contagiarme, por miedo que lo exterior sea amenazante y peligroso para mí. Se dio mucho ahorita, hace una semana, que el gobierno de España aflojó un poquito la situación del confinamiento y dejaron salir, creo que 1 o 2 horas a los niños por día, y que podían estar por lo más a 1 kilómetro cerca de su vivienda. ¿Y cómo les fue? Y muchos niños, por supuesto, salieron, pero un 20%, o sea, ya es un número alto, oigan, un 20% no quiso salir por miedo al contagio. ¿Sí? Ahí estamos hablando a un nivel infantil, cómo se está dando el síndrome de la cabaña. Y ¿cuántos de ustedes conocen o cuántos de ustedes que nos escuchan, radio oyentes, aquí del programa de Carolina, la mujer de hoy, se sienten identificados con que ahora que salen les da miedo, ya no quieren tocar una puerta ni una perilla, no quieren subirse a un elevador, tienen miedo a salir? ¿Cuántos de ustedes se han exacerbado sus miedos? Y el problema de esto es que ya no llega miedo, sino que ya llega incluso al nivel de pánico, ¿sí? Hay personas que son hipocondríacas, ¿sí? Las personas hipocondríacas son aquellas que no tienen una enfermedad, pero ante el más mínimo síntoma o a veces se sugestionan y creen que tienen una sensación en su cuerpo, lo exacerban, lo hiperbolizan, lo hacen mucho más grande, y aquel dolorcito en la garganta que puedo sentir, creo que ya es cáncer del esófago, ¿sí? Aquello que siento que alguien estornudó a 1 cuadra de distancia, siento que yo ya me contagié, y cuando regreso a mi casa estoy sintiendo que me va a dar gripe o ya siento que tengo fiebre. Cuidado, eso ya es dramatizar mucho. Muchas personas son así, son personas que tienen el hábito de tener un pensamiento muy negativo, muy arraigado a lo largo de los años, ¿sí? Y hoy, si nos da tiempo, vamos a compartir técnicas que tal vez les podría ayudar, pero si son personas de ese nivel, pues sí tendrían que recibir ayuda, al igual que las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo enfocado en las enfermedades y en la limpieza. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, Carol, son aquellas personas que sienten una amenaza muy fuerte y que tienen que lavarse las manos. No estamos hablando de ahorita de este periodo de la pandemia, estamos hablando tal vez que viene desde antes. Gente que se lava 40 veces las manos, que las tienen ya resecas de tanto lavárselas, gente que tiene mucho temor a tocar cosas que otras personas han tocado, ¿sí? Entonces, en estos casos, sí amerita en su momento, si es en su posibilidad económica, recibir un apoyo psicológico profesional. ¿Por qué? Porque hay que sanar de fondo y heridas largamente instaladas que mantienen vigente este conflicto, ¿sí? Y por de pronto, a la gran mayoría de la gente, lo que le está afectando ahorita, Carol, como te decía, muchas personas pueden sentir ahorita preocupación, y es natural. Gran parte de la gente ahorita tenemos miedo a cómo va a ser ahorita el tema económico, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque tal vez yo puedo sentirme tranquilo, Carol, que
voy a funcionar bien, que mi cuerpo va a reaccionar ante el virus, que lo va a asimilar, que voy a estar inmunizado en su momento, pero también yo no tengo control sobre el mercado, no tengo el control sobre la cadena de suministros, sobre la economía, porque a mí me puede ir muy bien, pero no sé cómo le va a ir a los demás. Y ahorita esto está generando un efecto de cadena, ¿sí? Ahorita el impacto psicológico no solamente es a un nivel emocional, como decíamos, de violencia intrafamiliar, de vivir un gran estrés por estar confinados con mis hijos que gritan, por mis hijos adolescentes que se pasan peleando, o porque algo que está revelando también la cuarentena, Carol, es el qué tan compatible soy con mi pareja, el qué tan corta tengo mi mecha de tolerancia, de paciencia con mis seres queridos, ¿sí? Todo esto también se está reflejando ahorita. Claro, porque Llamaba la atención. no solo tu pareja, ¿sí? Fer, los hijos. Así es, con todos. Por eso te digo cómo está mi nivel de tolerancia a la frustración, cómo resuelvo con los demás, cómo llego a tener acuerdos, porque, como te decía, no es lo mismo quedarme confinado en mi apartamento de soltero a estar en un apartamento de 90 metros cuadrados, en una casa, o en una casa así, con 4 hijos y una esposa y una suegra y tal vez un primo y alguien más. ¿Por qué? Porque hay realidades de realidades. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hay algo que llama la atención, Carol, que gracias a las otras pandemias que hubo, por ejemplo en el 2002, que fue la del primer SARS, y la del HN1 en N1, es un estudio que la cuarentena ya se había hecho un análisis acerca de cuáles son los síntomas que surgen a raíz de esto. ¿Sí? Ambos estudios se hicieron en China, porque ahí también surgieron esos brotes, y lo que llama la atención es que es algo que está sucediendo ahora en Guatemala. Mucha gente me lo comentó, ¿sí? Y veamos que toda la gente que nos está escuchando tal vez siente que se identifica con estas situaciones, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de shock postraumático que se vieron después de la cuarentena en China? Tanto en el 2002 como en el 2013. Preocupación, dolores de cabeza consistentes, irritabilidad, estrés, insomnio, tensión muscular, agotamiento emocional y bajo estado de ánimo. En casos más graves se da sentimiento de aislamiento, incertidumbre, ansiedad, depresión y ataques de pánico. Todo en ese orden de gravedad, ¿sí? Entonces, es algo que, como se decía, no solamente nos va a afectar a un nivel económico, sino que también es momento que le pongamos atención todos los que están pudiendo escuchar este programa y que después se lo puedan compartir a otros seres queridos o compañeros de trabajo. El tema de también no perder de vista el tema emocional en la pandemia. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, Carol, son importantes por la forma en que vamos a reaccionar ante un evento, nuestra actitud, nuestra disposición también con respecto a esto nos va a ayudar a que nuestro sistema inmune esté más fuerte. No es lo mismo a alguien como tú y como yo que estamos decretando, que estamos seguros y que también tomamos medidas como buena alimentación, buen ejercicio, buena cantidad de sol, nutriéndonos con vitaminas, a otra persona que no, a mí no me va a pasar, yo no me voy a morir, porque eso ya se llama negligencia. Parte es esa ignorancia donde somos imprudentes, donde somos impulsivos, donde no tomamos medidas y que lastimosamente son las personas que serán responsables que esto se vaya esparciendo más, ¿sí? Pero, por supuesto, es bien importante que le pongamos atención a nuestro lado emocional, a que cómo estamos gestionando nuestras emociones para estar fuertes y sobre todo también, Carol, porque tenemos una influencia a nuestro alrededor. Podemos contagiar la enfermedad como podemos contagiar un estado de ánimo en específico. ¿Qué ibas a decir tú? No, que sí, es cierto eso, remarcar lo de las emociones, Fer, porque las emociones no atendidas, ya se fue, ya no está. No, ahí está adentro. Todo está grabado adentro de nosotros y si no lo trabajamos verbalmente, si no buscamos ayuda terapéutica sabiendo que la necesitamos, el cuerpo lo va a gritar, Fer,
vamos a enfermarnos, y no de eso, de otro montón de cosas. Entonces, las emociones están a nuestro servicio. Ojo, ni positivas ni negativas, solo son anunciantes de cómo estás procesando la información que te rodea, cómo te estás sabiendo o no hacer cargo de tu realidad. Entonces, eso es el diferenciador, creo yo, Fer, lo que va a hacer que podamos vivir de una mejor manera todo esto que todavía sigue. Digo yo, Dios mío, esto va a ser diciembre y la crisis va a seguir. Si no la del COVID, la económica, las relaciones que se rompieron, en fin, Fer, tu fe se vio afectada o no, o a lo mejor esta situación te ayudó para conectarte con el ser superior. En fin, va a ser como para escribir libros, ¿verdad? Alguien que quiere escribir historias. Esto es como un 9/11, ¿verdad? Con lo que sucedió en Estados Unidos. O sea, todo lo que va a quedar en la historia va a depender de cómo reaccionaste o accionaste en tu entorno, y cómo tu entorno, si lo hiciste de forma positiva, colaboró al lo que está más separado de ti, a que también se manejara de una mejor manera, de una forma más liviana. Y ahorita me diste un punto de referencia, Carol, con respecto al 11 de septiembre, al atentado terrorista de las Torres. ¿Tú te acuerdas en qué momento te diste cuenta ¿te acuerdas del momento cuando viste la noticia de las Torres Gemelas? Estaba en el gimnasio, estaba en la elíptica, y ahí no habían teles, solo habían donde estaban las bandas, donde la gente camina o corre. Entonces alguien gritó, entonces como que todo el mundo se voltea a ver, porque empezaron los rumores, y sí, ¿qué está pasando? Se estrelló un avión en Estados Unidos, en las Torres Gemelas, y entonces corrimos todos los que no teníamos tele enfrente a pararnos, y vimos, porque estaban televisando, cómo se estrelló en la segunda torre, y te quedas así como que, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿quién está generando esto? Y te imaginabas cómo lo estaban viviendo la gente alrededor, tanto la que estaba dentro del edificio como afuera del edificio. Tremendo, sí me recuerdo muy bien. Sí, y yo creo que ahorita muchos de tus radioyentes, pónganse a pensar ustedes, ¿qué estaban haciendo en el momento cuando vieron o supieron del anuncio del atentado de las Torres Gemelas? Sucede, Carol, que me he tomado la molestia de preguntarle a mucha gente, ¿y qué creen? Mucha gente se recuerda de ese momento. Yo, por ejemplo, también me recuerdo, estaba desayunando, ¿sí?, cuando vi en la televisión el tema, y al principio, muchos se van a recordar en este momento, cuando vimos el primer avión que se estrelló en la primera torre, pensamos, bueno, fue un accidente. Uno que no sabe de aeronáutica, pues no sabemos de que ningún avión a baja altitud va a pasar por entre los rascacielos, pero uno diría, pues fue un accidente. Pero cuando vimos el segundo estallido, pues ahí dijimos, esto no puede ser coincidencia. Pero miren la diferencia a nivel sociológico y psicológico del atentado del 11 de septiembre. Ese fue un solo día, un momento específico, y así se le conoce, el 11 de septiembre. Y a pesar de eso, uno diría, fue hace muchos años, pero ¿se acuerdan? Tal vez muchos no podrán tener este punto de referencia, pero a raíz de ahí es que ahora tenemos tantos controles tediosos, aburridos y hasta a veces infrahumanos para entrar a un avión, ¿sí? A partir de ahí nos hacen quitar los zapatos, quitarte todos los metales, abrir todas las bolsas. Te tocan, o sea, te hacen todo el registro. Y donde hay un gran abuso de autoridad de parte de oficiales migratorios, ¿sí? A partir de ahí sucedió esto. Pero miren la diferencia con el COVID-19. Estamos hablando de una situación traumática que se ha venido de a poco en poco. Por eso te hice la pregunta al principio, Carol, ¿cuándo te diste tú cuenta de que esto era serio? Yo te puedo responder desde mi caso. Yo dejé de trabajar también el día 16 de marzo, pero yo al principio cuando vi las noticias de China, dije, lo mismo que el SARS y que el mismo H1N1. Pero cuando ya se dieron los casos en España, en Italia, cuando se canceló el Carnaval de Venecia, cuando se canceló también en Río de Janeiro, cuando se está dando toda esa situación a nivel ya mundial y Estados Unidos empezó a explotar,
ahí dije, esto ya se viene serio, ¿sí? Empezar a tomar muchas precauciones en ese sentido, ¿sí? Yo le pregunto ahorita a la gente, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que esta situación era seria? El problema de esto, Carol, es que tal vez muchas personas, aún en este momento, lastimosamente pensarán que esto no es serio, ¿sí? Lastimosamente pensarán que es un resfriadiño, ¿sí? Una gripiña, como dicen ahí, pero es algo que hay que tomar mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque no hay que pensar únicamente en nosotros, sino que también en nuestro núcleo familiar y la responsabilidad también con un colectivo, con la sociedad, con toda la gente alrededor nuestro. ¿Cuáles son estos factores estresantes con respecto a esta pandemia y al confinamiento, Carlos? Número uno, a todos nos tiene en una incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, hay mucho miedo a la infección, miedo a cuánto vaya a durar la cuarentena, ¿sí? Ante todo esto hay frustración, hay aburrimiento, porque a pesar que yo me salte las trancas y pueda ir a hacer negocios a pesar que tenga restricciones oficiales, ¿qué crees? Desde las 6 de la tarde a las 4, pues yo no puedo salir, no puedo visitar amigos, ¿sí? También hay muchas personas que están sufriendo por el estigma, como decíamos, ya sean gente del cuerpo médico, gente que ha sido deportada y que se ha sido estigmatizada de que están contagiados con el virus, gente que no se les ha permitido entrar a sus pueblos, a sus municipios, incluso a sus casas. Estigma también con enfermeras y con médicos, como mencionábamos, y sobre todo el miedo a la pobreza, el miedo a la escasez. Y por eso, Carol, para corroborar todo esto que estamos mencionando, queríamos compartirle las respuestas que recibimos. Hice una pequeña encuesta social, empecé como el 24 de abril en mi red social de Facebook, y pues por supuesto que yo no soy ningún representante del Instituto Nacional de Estadística, pero gracias a Dios tenemos ya en su momento ahorita 66,000 seguidores. Ahí les damos siempre un abrazo a la distancia a toda la gente que nos apoya en redes sociales, y sacamos una pregunta, sacamos varias preguntas, Caro, y me llama la atención y quiero compartirle las respuestas de 2 de ellas para que vayamos viendo cómo nos ha afectado este tema a nivel social y a nivel psicológico. El 24 de abril en mi página de Facebook puse la pregunta que tuvo 276 comentarios y poníamos lo siguiente: ¿qué miedos ha generado en ti el confinamiento y la pandemia del COVID-19? Y me tomé la molestia de tomar varios de ellos, ejemplificando las respuestas colectivas y mayoritarias que hubo, y compartir incluso toda la gama de las que se presentaron, ¿sí? ¿Y cuáles fueron las respuestas a esta pregunta de cuáles son los miedos que te generó en ti la pandemia y el confinamiento? Y miren esas respuestas: miedo a contagiarme a mí o a mis hijos o a mis padres, el que mi cuerpo no reaccione favorablemente ante la enfermedad, miedo a morirme y dejar solos a mis hijos, miedo a traer el virus a mi casa, infectar a mis padres que son de la tercera edad, el no saber cuándo va a terminar todo esto o si es que terminará algún día, el miedo y la incertidumbre de no tener claridad de mis ingresos, miedo a no saber qué va a pasar, el desempleo y la crisis económica que se nos va a venir encima, miedo a la escasez, miedo a que el negocio familiar no sobreviva a esta crisis y bajar nuestra calidad de vida. Cuando salgo a la calle me da pánico no verle la cara a nadie, pienso que todos son ladrones. Mira todas estas reacciones. Okay. Fobia a los gérmenes, la obsesión por desinfectar y limpiar se me ha exacerbado, el contagiarme cada vez que salgo, me pasa el pensar que si regreso voy a llegar con dolor de garganta y fiebre. ¿Sí? Así son varias de las respuestas que recibimos en este tipo de encuesta social. ¿Sí? Ahora, quisiera que fuéramos al otro extremo. Estamos viviendo momentos de incertidumbre, de ansiedad, de temores. No sabemos cómo lo vamos a enfrentar, no sabemos qué va a pasar. Ahora queremos compartirles a ustedes y a toda tu audiencia, Carol, esas situaciones, esas acciones que podemos empezar a hacer nosotros mismos para mitigar todas estas consecuencias negativas, ¿sí?
Más que quedarnos en la autocompasión, queremos darles herramientas para que vayamos a la acción, porque entre mejor preparados estemos, entre mejor reaccionemos, así va a ser nuestro destino y así va a ser nuestra vida, ¿sí? En primer lugar, el primer punto aquí que tenemos que ver es la aceptación, Carol, de que sin ser alarmistas, sin ser apocalípticos o negativos, esta situación es grave y va a conllevar muchos problemas, ¿sí? Tenemos que aceptarlo, tenemos que afrontarlo, esto vino para quedarse y tenemos que ser realistas en esta situación. Porque como decíamos, si somos de aquellas personas negligentes, imprudentes, incluso en psicología diríamos narcisistas, porque creemos que lo podemos todo o que somos invulnerables, pues no. Esta situación nos está dando a entender de que no importa la clase social, la nacionalidad o la influencia que tú tengas, esto nos puede contagiar, ¿sí? Todos estamos en peligros y lo mejor es esta lección de humildad que empezamos a aprender, Carlos, ¿sí? Creo que también gracias a la epidemia es bueno empezar a ver cosas buenas que deberíamos de mejorar. Por ejemplo, veamos que, como decíamos, que en nuestro país tenemos, por lo menos, alguien no se va a morir en la calle, como sucede a veces en otros países, porque hay un sistema de seguridad social que mal que bien funciona, pero que siempre vamos a recibir un tipo de ayuda. Que somos un país que está bien abastecido a nivel de alimentos, eso tenemos que agradecerlo, ¿sí? En cambio, hay otros países, Carol, donde el gobierno es el primer limitante, es el obstaculizador de las medidas de control de esta pandemia. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, lo que fue en México, y llama la atención incluso en Estados Unidos que tú veas las noticias hoy, 14 de mayo, y se ve la gente manifestando fuera del Capitolio de Michigan, o en Washington, o en cualquier lugar, sin mascarillas, ¿sí? Entonces, habría que ponerle atención a todas estas situaciones, y ahora queremos también compartir temas donde, por supuesto, que no vamos a dar soluciones a aquellas personas ahorita que han perdido sus trabajos, que han suspendidos en sus contratos, pero podemos darles ideas desde ya para que vayan germinando proyectos a futuro a nivel económico, donde pueden ser salidas a esta crisis. Por ejemplo, sabemos que en algún momento, Carol, la ayuda económica gubernamental va a declinar. ¿Por qué? Porque ningún país estaba preparado para esta situación, no hay presupuestos para eso. Ahorita todos los países se están endeudando para paliar de manera reactiva esto, pero es por el momento. Pero no creamos, sobre todo aquí en Latinoamérica, que el país va a generar las cajitas de suministros de aquí a diciembre, que va a seguir dando el bono familia. Tenemos que tener bien los pies sobre la tierra para ver que esta situación está aquí, no sabemos cuándo va a terminar, y empecemos ahorita a ver qué acciones tenemos que tomar para que la situación no se vaya a postergar y vaya a ser más grande después el monstruo al que nos enfrentemos. Por eso, aquí desde tu programa, Carol, lo vamos a utilizar como una plataforma para que toda la gente empiece ahorita a indagar, a imaginarse, a explorar qué cursos de acción tiene que hacer. ¿Por qué? Porque yo les digo algo, no se vale quedarnos de la actitud o el rol de víctima, decir, es que estoy bien fregado, es que me quedé sin trabajo, es que ya no tengo empleo, es que perdí mi negocio. ¿Sí? Aquí somos los primeros, Carol, que vamos a honrar sus pérdidas, vamos a honrar sus duelos. Lastimosamente esa es la vida, cada quien tiene una copa de sufrimiento y de dolor. A todas aquellas personas que han tenido un duelo de diferente forma, que han perdido un ser querido, que ahorita no tienen trabajo, que han perdido su negocio o su casa, a todos aquellos que han tenido algún tipo de pérdida, honramos su dolor. Pero queremos desde ya enfatizar el punto que de nada nos va a ayudar el quedarnos en un estado de víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vale nuestra dosis de autocompasión, pero al mismo tiempo podemos empezar a accionar y ver de esta qué puedo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy perdiendo
no tengo los suficientes medios económicos para seguir pagando un alquiler para la vivienda de mi familia, vamos a tener que hacer ciertos costos, ¿no? Por ejemplo, regresar a la casa de nuestros padres o regresar a la casa de nuestros suegros. Y yo sé que también mucha gente dirá, es que yo me llevo mal con ellos, es que yo no quiero que me controlen. Pues ni modo, ¿qué vamos a hacer ante una situación que a veces nos va a llevar a no tener suficiente dinero para un arrendamiento? ¿Sí? Por supuesto que muchas personas, gran parte de la sociedad, vamos a sufrir una disminución de nuestro nivel de calidad de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez ya no vamos a poder usar las mismas marcas, vamos a tener que usar algo que de menor precio. Tal vez muchas personas van a tener que devolver la refrigeradora, van a tener que empeñar un televisor, van a tener que vender sus joyas, ¿sí? Muchas personas ya no tienen empleo y van a tener que ahorita improvisar, por ejemplo, en desarrollar habilidades. Y a mí me da gusto compartir esto, Carol, cómo la gente ante situaciones difíciles viene y ponen en práctica la creatividad y salir adelante a pesar de la situación, ¿sí? Ayer una señora vino y me compartió su situación donde sus hijos le ayudaron a hacer su logo, puso su página en Facebook y en 2 días vendió 14 pasteles. ¿14? ¿Sí? O sea, eso es una buena, 14 pasteles. Ah, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Hay personas que nos compartieron también cuando hicimos la pregunta, ¿qué han aprendido ustedes a raíz del confinamiento y la pandemia? Y me encantó escuchar comentarios, Carol, que decían acerca de es momento de reinventarnos, es momento de hacer cosas diferentes, y varias personas compartían sus experiencias donde una señora contaba que tenía un puesto en el mercado y lo tuvo que cerrar, pero que ahora se está publicitando también en redes sociales y que está haciendo ahora servicio a domicilio. Ah, muy bien. ¿Sí? O sea, todos tenemos que reaccionar de una forma diferente. Personas que antes eran oficinistas o profesionistas, pues están sacando ahora sus virtudes de cocina, ¿no? Están vendiendo paches, tamales, pasteles, productos, conservas, jaleas, ¿sí? Y así. Entonces, ahorita tenemos que ver cómo paliamos esta situación, pero no quedarnos como víctimas. Por supuesto que a veces todos necesitamos nuestra dosis de autocompasión, Carol, de llorar nuestras pérdidas, lamer nuestras heridas, querer buscar ciertos momentos a solas para llorar, porque el perder un trabajo, el perder un sustento, el perder un negocio, pues no es nada fácil, ¿sí? Si uno no está viviendo esa situación, no podemos juzgarlo, y ahorita sabemos de que toda la población, y tal vez a pesar de una pequeña excepción donde tienen ahorros para mucho tiempo y que pueden seguir, también incluso a todos nos está afectando si tuviéramos una situación de tener ya asegurados nuestros suministros económicos. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, es diferente ahorita cuando estamos en confinamiento, cuando estamos a veces hasta aburridos, cuando no podemos salir, cuando hay un tedio, a pesar de que tengamos una situación económica tranquila y cómoda, ¿sí? Hay situaciones y situaciones. Hay personas que a pesar de que no tienen situación difícil a nivel económico, Carol, me contaban que tenían grandes síntomas de ataques de ansiedad porque simplemente estaban encerrados y a pesar que tenían casas grandes, jardines amplios, ¿sí? Y en esas situaciones, a pesar de eso, se sentían hacinados, se sentían encarcelados en ese espacio. Y es porque perdemos libertad, ¿sí? La pérdida de libertad nos genera estrés, una sensación de amenaza que nos hace sentir incómodos, donde sentimos esa situación de que estamos atrapados y que no podemos ejercer el ser nosotros mismos, el tener nuestra libertad. De ¿cuántos de ustedes sienten duelo por ya no poder ir al lugar que les gustaba, de ir a un parque, a salir a pasos y pedales, a dar una caminata por el paseo de la Reforma? ¿Sí? Cada quien tenemos nuestros pequeños duelos y cada quien ha tenido una situación muy difícil que vivir. Siguiendo con el tema económico, Carol, también ahorita es un buen momento para hacer un llamado a toda la audiencia para consumir productos nacionales, para
venir y apoyar a las redes sociales de nuestra vecindad, de nuestras colonias, donde se venden productos naturales y artesanales. Es ahorita ahí donde nos podemos apoyar en comunidad. Ok, déjame hacer una pausa, Fer. Estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado en psicología, Fernando Young. El tema de hoy son las secuelas emocionales del confinamiento y la pandemia. El contenido se lo pueden, es resumen de lo que Fer está compartiendo hoy con nosotros, solicitar a Judith con esa palabra, contenido, al 5511-9890, que es nuestro teléfono del WhatsApp, o descargar directamente el link de nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. El tema de hoy, las secuelas emocionales del confinamiento y la pandemia. Nos dijo Fer en ese estudio que él estaba haciendo, dentro de las cosas que más respondieron la gente, es el miedo a la incertidumbre, a la pobreza, a la escasez y a contagiarse. Nos estaba aconsejando ahora cómo ante esta nueva realidad la aceptación de la gravedad es algo que nos impulsa a reinventarnos. Es totalmente válido, como él bien decía, el duelo, la queja, el lamento, el enojo, la tristeza, pero hemos de vivirla idealmente temporalmente para poder de ahí empezar a tomar nuevas decisiones, porque si nos quedamos lamiéndonos las heridas sentados en un rincón, es como cavar un hoyo más grande en el que vamos a seguir cayendo. Entonces, tomar nota de todos estos consejos que nos da el licenciado Young, porque vamos a seguir ante esta realidad, nos guste o no, nos dé miedo o no, esto es lo que tenemos hoy en día y aprender a manejarlo es la mejor solución. ¿Qué otro punto, Fer, además de la aceptación de la gravedad de la situación y reinventarnos, puedes aconsejarnos hoy? En primer lugar, Carol, también ahorita es que ya que tenemos el tiempo ahora necesario, por supuesto que a veces tenemos responsabilidades, mucha gente tiene que atender a los hijos pequeños, ahorita con el tema de clases, que ha sido un tema estresante, ¿no? El que muchas mamás tienen que ahora ayudar a sus hijos ahí haciendo homeschooling, porque no necesariamente todas las escuelas o colegios tienen buenas plataformas o estaban ya con programas bien planificados para dar una educación a distancia. Esta situación también ha generado mucho estrés en mamás, en padres de familias. Entonces, una cosa que sugerimos aquí es a las personas que están casadas, a las personas que tienen hijos, en primer lugar, lleguemos a un acuerdo de venir y dividir las responsabilidades y todos ayudarnos. ¿Por qué? Porque cuando hay situaciones de confinamiento, Carol, escuchas gritos, escuchas tensión, y a veces lo que necesitamos todos en algún momento es momentos de paz, en momentos de tranquilidad. Y por ejemplo, en el caso de una pareja de jóvenes que tienen hijos pequeños, ellos tienen que llegar a un acuerdo bueno ahora, donde en su momento tú te vas a hacer cargo de los niños, y yo cocino, y yo lavo platos, y yo lavo ropa, y en un momento dado tú te haces cargo de lo demás, y yo quiero descansar, y al día siguiente tú descansas. ¿Por qué hago mención de eso y como preámbulo? Todos en este momento creo que es bueno que tomemos un tiempo para nosotros mismos y que evaluemos qué estoy sintiendo con el tema del confinamiento y la pandemia. ¿Qué está pasando dentro de mí? Y yo les quisiera hacer la pregunta a todos tus radioyentes, Carol, y hacerles esa pregunta básica y muy enfocada. ¿Qué están sintiendo ustedes con respecto al COVID-19? ¿He tenido miedo? No me importa, me es indiferente, no sé qué va a pasar con mis hijos? Pongámosle atención y pónganle palabras a todo eso. Y no tienen que hacerlo ahorita en la radio, tal vez usted va manejando y quisiera tomarse su tiempo. Cuando llegue a su casa, entonces cierre sus ojos, ponga su mente en blanco. Cada uno puede repetir este ejercicio en algún otro instante
ponga la mano en su pecho, cierre sus ojos y sienta cómo esto me está afectando a un nivel emocional. Si usted se siente muy bien, pues qué bueno, está muy adaptada, está muy adaptado a esta situación. Hay otras personas que van a sentir hasta sensaciones físicas, ¿sí? Opresión en el pecho, dolor en la garganta, un vacío en el estómago, tensión muscular en el cuello o en la espalda. Cada quien puede ser distinto. Hay personas que van a llegar a tener una sensación, una imagen va a venir a sus mentes o incluso algo auditivo, ¿sí? Entonces cada quien reacciona diferente, pero un punto importante es tomar nuestro tiempo para honrar nuestras emociones, identificar lo que nos está pasando. Ese es el primer punto, identificar lo que nos está pasando. Ok. Ya después, empecemos a ver, cuando ya identifiqué, en mí hay temor, en mí hay angustia, en mí hay tristeza por lo que perdí, o lo que sea, en base ya después, identifiquemos la emoción o los sentimientos que puedan haber y empezar a trabajar sobre eso. ¿Cómo podemos trabajar cuando ya identifiquemos las emociones? Busquemos válvulas de escape. Eso significa honrarlas, ¿sí? Válvulas de escape para una emoción. No veamos que las emociones son negativas. Las emociones son simplemente ellos. Son reacciones fisiobiológicas que nos ayudan a expresar lo que nuestro sistema está sintiendo. Entonces, si yo estoy sintiendo miedo, lo peor que usted puede hacer es negarlo, guardarlo debajo de la alfombra, esconderlo, reprimirlo. Yo lo que le sugiero es, usted le dice a su pareja o sus hijos, mis amores, los dejo un momentito, ahorita me tengo que ir a esconder en el baño. ¿Sí? ¿Y qué puede hacer usted? O irse a encerrar en su cuarto o irse a encerrar en un auto. Viene usted y puede ir a gritar, o vaya a un cuaderno y escriba todo lo que siente. Si usted está enojado con alguien, escríbale ahí con malas palabras, insultos y sáquelo todo. Si quiere después, rompa las hojas y quémelas, pero haga cosas que le ayuden a usted a sacar lo que siente dentro de usted. ¿Sí? Escríbalo, péguele a un costal, por favor no le pegue a un árbol ni le pegue a un perrito o a algún animal, ¿verdad? Menos a una esposa y unos hijos, ¿verdad? Pero saque de alguna manera todo su enojo. ¿Sí? Con muchas personas compartimos que en terapia familiar saquemos del enojo, nos arrodillamos frente a nuestra cama, por supuesto no hay nadie acostado en ella, y le pegamos con las dos manos al colchón. ¿Sí? Otra cosa que nos ayuda mucho a liberar todo el enojo que sentimos es las respiraciones, las exhalaciones diafragmáticas. ¿Sí? Por supuesto, dése cuenta algo. Llama la atención esa sabiduría folclórica que siempre nos dicen cuando alguien se desmaya, denle aire, ¿sí? O dejen que respire bien, por alguna razón. O sea, la respiración es algo muy importante en nuestras reacciones, en la forma en que nos sentimos. Podemos pasar sin comer una semana, Carol, podemos pasar sin tomar agua 3 días, pero no podemos pasar más de 8 minutos sin respirar. ¿Sí? La respiración incluso nos cambia nuestro estado de ánimo. Entonces, una cosa que a pesar que suena muy mecánica y muy trillada, la respiración es importante, pues sí, aquí se lo repetimos. Y hay una forma de respiración bien sencilla que me gusta compartirlo con mis pacientes, Carol, sobre todo aquella gente que siente ataques de ansiedad, ataques de pánico, ¿sí? Porque eso les ayuda a lograr el dominio de ellos y baja la ansiedad y el miedo a descontrolarse o que algo malo les suceda, ¿sí? Y también, incluso si ustedes, a todos sus radioyentes que sienten algún dolor en el pecho o algún vacío en el estómago, algo que no es fisiológico, sino que es emocional, van a ver que esto les va a ayudar muchísimo. ¿Cuál es ese Estas tipo? exhalaciones ¿Cuál sí, es ese ahorita te tipo las de explico. respiración, Fer? Estas exhalaciones, utilicémoslas para cualquier momento incómodo. Enojo, tristeza, nervios, ¿sí? ¿Y cómo es? Ujú. Básicamente ustedes van a inhalar por la nariz, van a llenar toda su capacidad pulmonar y van a sostener durante 4 segundos. Y cuando ustedes exhalan, sí, lo van a exhalar por la boca, tratando de hacer un sonido de descarga. Y en su momento ahorita se los vamos a explicar. ¿Cómo es este sonido de descarga?
como que se estuvieran tomando una pastillita de menta y están saliendo un anuncio de televisión. ¿Sí? ¿Imaginan eso? Ok. Por eso ustedes exhalan por la boca. Pero lo que vamos a hacer es que durante 4 segundos ese aire toma toda la energía emocional de lo que está en nuestro pecho, de lo que está en nuestro plexo solar. Tú sabes que ahí se manejan muchas emociones y lo que vamos a hacer es expeler toda esa energía emocional que teníamos reprimida en nuestro cuerpo. Hagan la prueba despacio, muy bien, y ustedes a la primera sienten la descarga. Por eso tampoco es bueno decir, ay, ve, con la primera exhalación me sentí tranquilo, con la segunda ya estoy bien. Hagan combos de 5 exhalaciones y ustedes van a notar que ahorita me quería pelear con mi pareja, pero me metí al baño, hice mis exhalaciones y se me pasó. ¿Sí? Ay, qué rico. Ya no estoy tan enojado, o ya me puedo controlar, o ya puedo dejar pasar esto. ¿Sí? Entonces, estas exhalaciones nos ayudan mucho y les voy a dar un tip que lo va a triplicar el efecto. La sensación, si ustedes son visuales, imaginativos, va a ser mucho más poderosa, y es que cuando ustedes inhalen despacio, llenen toda su capacidad pulmonar, vayan imaginando que están inhalando una luz y que esa luz se está quedando adentro. Y que cuando exhalan, imagínense que son ustedes, su boca es un escape de camioneta extraurbana y que sale un tremendo humo negro y uno siente todavía la sensación mucho más poderosa. ¿Sí? Ese consejo le podemos dar. ¿Qué hacemos ahora pasando ya cuando ya nos podemos controlar un poquito? Ya podemos observar nuestras emociones, ya sabemos qué estamos sintiendo. Pues bueno, a raíz de eso tenemos que empezar a controlar nuestros pensamientos. Cuidado con aquellas personas que ya de por sí son depresivas, son muy negativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ya lo tienen como un hábito. Entonces, si ustedes creen que son así, yo les sugiero esa técnica, ¿sí? Es una técnica que mezcla situaciones y planes de neurolingüística como de psicología conductual, y es bien básico. Cada vez que ustedes ahorita durante esta crisis están teniendo una sensación negativa, por supuesto que pueden hacer las exhalaciones diafragmáticas, pero podemos hacer ahorita un ejercicio donde, si ustedes ahorita están tristes, si ustedes están ahorita enojados, si ustedes ahorita están nerviosos o tensos, hagan una auditoría en su mente. ¿Qué están pensando de los últimos 20 minutos? Si nos tomamos el tiempo y hacemos una buena indagación, vamos a encontrar que lo que tenemos es un pensamiento negativo. Porque ustedes no pueden tener un pensamiento positivo y al revés venir y sentirse mal. Eso no es lógico y no es la secuencia. Y solo les propongo esta premisa. Analicemos esto, ¿sí? Un pensamiento genera una emoción y una emoción establece un estado de ánimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper este círculo vicioso. ¿Cómo hacerlo? Empezar a detectar cuando tengo pensamientos negativos. Y cuando venga un pensamiento negativo, como por ejemplo, ya me voy a quedar sin trabajo, ya voy a perder mi negocio, de esta no voy a salir, mi sugerencia, y vamos con la primera fase del reset, ¿sí? De esta técnica. Lo primero que vamos a hacer es, número 1, y para muchas personas ya lo conocen esa técnica, y es, digan en voz alta, ya sea que estén en público o estén con personas alrededor, digan cancelado. Digan la palabra cancelado, y eso, la idea es que vamos a generar un ancla kinestésica, ¿sí? Un ancla inconsciente para empezar a bloquear todos los pensamientos negativos, porque la secuencia siguiente es, después de decir cancelado, ustedes con 2 deditos de su mano izquierda, de derecha a izquierda en su frente, van a hacer el gesto que se están quitando el sudor de su frente y lo van a echar al suelo a su izquierda. Eso se llaman metáforas inconscientes. Y ustedes dirán, ¿y este psicólogo qué locura nos está compartiendo acá? Les voy a compartir esto. Tiene una lógica. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿verdad que sí? Sí. En una hoja de papel, usualmente. Nuestra izquierda a nivel inconsciente, en nuestra línea del tiempo, representa nuestro pasado. Frente a nosotros representa nuestro presente, y hacia nuestra derecha y hacia el horizonte, hacia allá, representa nuestro futuro,
en nuestra línea del tiempo inconsciente. Cuando ustedes están poniendo sus dedos de la mano izquierda en la esquina derecha de su frente, estamos haciendo un gesto, ¿sí? Muy simbólico, donde me estoy quitando el sudor de la frente, donde me estoy quitando la energía de ese pensamiento, y lo he hecho en la esquina inferior izquierda, que es hacia mi pasado, ¿sí? Por eso se llaman, ¿sí?, metáforas inconscientes. Tienen un gran significado. Y el paso número 3, en esa esquina hacia mi izquierda, hacia abajo, me imagino un inodoro y escucho el sonido que se lo lleva el agua. Ustedes al día escuchan por lo menos 20 veces el agua que se lleva la suciedad del inodoro, ¿sí? ¿Durante cuántos años? Imagínense qué tan grabada y arraigado está en ustedes esa imagen y ese sonido para ustedes. Entonces, ese es el bloqueo de los pensamientos negativos. Cuando usted piense algo negativo como, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Dicen cancelado, hago el gesto que me quito el sudor de la frente, veo el inodoro y escucho que se lo lleva ahí el inodoro. Y el último paso es, voy a decir por lo menos 3 frases positivas que contrarresten a eso negativo que dije. Para eso es importante que uno desde ya esté preparado, ¿sí? Para eso es importante que desde uno, si yo estoy con esos pensamientos que voy a perder el negocio, si son con temores con respecto a lo económico, ¿qué voy a hacer yo? Empiezo desde antes a preparar una lista de frases, de afirmaciones positivas que me ayuden a bloquear y a contrarrestar el efecto de lo negativo. Como por ejemplo, ¿cuál? A mí hay una frase que me gusta y que es muy concisa, directa y autoritaria, que nos ayuda a implantar esa energía de bloqueo en el pensamiento de algo negativo, y es, este pensamiento no me sirve de nada, ¿sí? Después de decir cancelado, una frase que nos ayuda es, esto no me sirve de nada. Y por ejemplo, si es un tema económico, usted puede decir, de esta voy a salir adelante, Dios es mi gerente financiero. Siempre voy a tener más de lo que necesito. El universo apoya todos mis proyectos, ¿sí? Y así. ¿Se congeló? ¿Aló? ¿Sí, Carol? Se congeló un momentito tu imagen. Ok, después de la frase, este pensamiento no me sirve de nada, hasta ahí me quedé. Ok. Este pensamiento no me sirve de nada. También hay que decir por lo menos 2 frases más, porque ¿te acuerdan que dijimos, por cada pensamiento negativo voy a decir, mejor si es en voz alta, si estoy a solas, 3 pensamientos positivos? Dijimos que una que ayuda a bloquear es esta, este pensamiento no me sirve de nada, y si es un tema económico, les doy estas ideas, como por ejemplo son, Dios es mi gerente financiero, siempre tengo más de lo que necesito, la vida apoya y conspira a favor de mis proyectos. Okay. De esto voy a salir adelante. La vida conspira. Y un mensaje para los capines, igual así, en nivel colectivo, de esta vamos a salir. Sea como sea, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Claro, nos hace más fuertes. Otra vez. Esos pues, serían unos ejemplos. Si ustedes tienen miedo, por ejemplo, en la situación de si me voy a enfermar, si me voy a contagiar, si me voy a morir, también pueden desarrollar afirmaciones y creencias positivas con respecto a ese tema, ¿no? Cuando vengan esos pensamientos, ustedes hacen el reset, ¿no? El cancelado, el gesto, el quitarse el sudor, echarlo en el inodoro y decir frases como, este pensamiento no me sirve de nada, mi cuerpo va a reaccionar, mi cuerpo vibra en salud y en vigor y fortaleza, yo estoy bien y como decimos tú y yo, voy a ser un paciente asintomático. Voy a ser un paciente asintomático. Pero conste que también hay que tomar medidas para ser un buen paciente asintomático. Claro. Pero ayuda mucho el pensarlo, Fer. Sí, el desde ya visualizarlo, el que nuestro cuerpo está fuerte, el verlo lleno de luz, el sentirnos que estamos preparados para esta situación. Así es. Fer, tenemos preguntas, ¿podemos empezar a abordarlas?
Sí, claro, Sí. ya estaba viendo que son las 1:30. Démosle. Ok, sí. Pregunta. Y solo va a ser una pequeña pausa, Juan Pablo, y entramos de lleno contigo a las preguntas. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer, la mujer de hoy. Y ya de vuelta con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. Es licenciado en psicología y tiene muchos estudios de otras herramientas que nos ayudan en este proceso de sanación emocional y evolución espiritual. Las secuelas emocionales del confinamiento y la pandemia ha sido el tema de hoy, y en la fase de preguntas y respuestas, la primera pregunta, Fer, dice: experimenté una situación de miedo. He seguido el protocolo para no ser infectada por este virus. Sin embargo, se dio el caso que estuve cerca de otra persona de donde un familiar dio positivo. Al enterarme me sentí muy triste, inicié a tomar remedios caseros, uno de ellos fue el jengibre y ajo, cebolla y limón, pero no me puse a dieta y tomé bebidas muy frías, me bañé con agua fría. Ahora padezco de dolor en la garganta y ronquera y estoy sugestionada. Pienso que es el virus y a la vez me digo que no, porque la persona con quien estuve cerca dio negativo. Y ya llevamos un mes, digamos, en cuarentena. Me opongo a la depresión, pero a veces siento que no puedo. Ayuda, por favor, gracias, Dios les bendiga. Sí, me encanta la actitud de ella, que también fue proactiva, que tomó sus reacciones, que dice que se opone a la depresión, pero que siente que no puede con todo eso. Por un lado nos habla de que está peleando, que está guerreando, y me gusta también la actitud de guerrera que asume ella, pero también yo lo que cuando hablamos hoy, Carol, de cómo podemos mitigar las secuelas negativas de todo esto es, ¿y qué pasa si también nos permitimos sentir ese miedo? ¿Qué pasa también si nos permitimos sentir ese dolor? Y es el primer paso para que usted después sea más fácil de sentirse fuerte y ya no entrar en el miedo, porque el miedo está oculto ahí, a enfermarse, a dejar solos a sus hijos. Está el miedo a la muerte, que es un miedo básico, primario. Entonces, yo le diría que primero escriba, tómese su tiempo, e indague sus emociones y observe todo lo que está más allá del fondo, del enojo, de las precauciones, porque en el fondo hay muchos temores, pero en primer lugar, observémoslos, dejémoslos estar y sea más compasiva con usted y empiece a, después ya de ver todo eso, ya empiece a enfocarse en estar con esa actitud de guerrera de que a mí no me va a pasar, voy a estar bien, pero siempre tomando las medidas como estaba diciendo. Ok, pero ya pasó un mes y le dio negativo a la persona. ¿Cuánto en realidad usted quiere tener la enfermedad y cuánto no quiere tener la enfermedad? Porque hablabas de los hipocondríacos, Fer, Sí, ¿verdad? Entonces, su miedo puede jalar más la enfermedad que la confianza que hay en un ser superior sosteniéndola. Y si usted está tomando las precauciones, confíe en eso, que usted también va a ser si se va a contagiar, va a ser asintomático. Y a lo mejor esas molestias que tuvo fueron parte de y ya pasó, pues, ¿verdad? sí. Te digo, Carol, lastimosamente muchas personas que nos escuchan tal vez no se sentirán identificados con lo que dijo ella. ¿Por qué? Porque hay, tal vez no es un porcentaje tan alto en un colectivo de que tenga ese nivel de miedo. Cuando estamos así, cuando ya nos perjudica nuestra salud emocional y física, en esos casos ya es necesario pedir ayuda profesional. Ya hay que hacer un proceso, no es con los consejos que podamos dar aquí de una manera muy somera, sino que ya es hacer un trabajo a un nivel personal. Y en esta situación ahorita les comparto también que pueden buscar en la página y las redes sociales del Colegio de Psicólogos de Guatemala. Ya ahí la gente se puede inscribir, hay, hasta donde vi, terapia personalizada online, incluso gratuita, ¿sí? Que se está dando ayuda a la gente que está pasando ahorita situaciones como la que nos está comentando tu radio oyente. Ok. Hola, Carol y Fer, mi par favorito, dice. Saludos desde Utah. Soy Eli y aquí estamos igual que allá tomando muchas medidas al salir a la calle. Ayúdenme, tengo una compañera que se contagió y aparte de eso su papá falleció en México. No sé cómo apoyarla, si no puedo ir y abrazarla.
Le he escrito y ofrecido mi ayuda económica, pero no siento que sea suficiente. ¿Cómo acompañar? Sí, gracias Eli, desde Utah, pues sí podemos acompañar. Por supuesto, el tema de aislamiento afecta mucho, es uno de los mayores predispositores del estrés, el sentirnos aislados, el no poder tocar a la gente querida, pero una cosa que sí puede hacer Eli, ¿sabe qué es? Lo que estamos haciendo ahorita Carolina y yo, que estamos por Zoom, interconectados, o sea, no es lo mismo una llamada telefónica a podernos escuchar y el podernos ver. ¿Qué pasaría si usted tal vez le puede dar apoyo a su amiga a través de alguna de las plataformas ahora virtuales, Skype, Zoom, Messenger, ¿sí? Entonces, eso puede ayudar a usted ahí a compartir con ella, tanto también para usted como para ella, de acompañarse en este proceso, en esta transición, ¿sí? El por lo menos, el estar así en Zoom, nos ayuda a sentirnos no tan aislados. Por supuesto que no es lo mismo. Hay estudios ya, Carol, que nos dicen de que porque es más cansado incluso tener una videoconferencia que estar presentes. ¿Por qué? Porque se disminuyen muchísimo los gestos corporales. Yo, por ejemplo, ahorita no te estoy viendo tus movimientos de las manos, todo el complejo de tu movimiento corporal, ajá, solo veo tu rostro y tus hombros, ajá, entonces nos cuesta más como tratar de interpretar cómo está el otro realmente reaccionando, solamente con los gestos del rostro, pero quiera que no, el estar conectados de manera virtual online nos ayuda a mitigar el sentirnos aislados. Es la mejor manera que puede ayudar ahorita a su amiga. Claro. ¿Y hasta dónde tú minimizas tu ayuda, Fer? Porque ella que esté sintiendo que no es suficiente, ya hizo lo que está en sus manos hacer, ofrecerle su ayuda económica. Imagino solidarizarse con ella con un pésame. Pero uno, cuando ofrecemos algo, Fer, la gente no está obligado a recibirlo. Así es. Pero si nos afecta que no nos lo reciban o que querramos hacer todavía más cosas, yo ahí revisaría dentro de mí lo buenitis. O sea, ¿por qué necesito ser tan buena, Fer? Sí, yo creo que tocaste ahorita también un buen punto. Hay muchas personas, no necesariamente la persona que nos escribió, pero hay muchas personas que sí siempre anteponen a los demás. Hay gente que viene y tal vez va a ayudar y va a gastar sus recursos y tal vez no está previendo algo para sí mismo o su familia, ¿sí? Cuidado con eso, ¿sí? Porque aquí ya se da una situación donde los demás son más importantes que yo mismo. Y sí tiene razón, ese ya es un rol neurótico ya que no es sano tenerlo, ¿sí? Estamos poniendo en antesala a los demás. Quiero ser bueno, quiero ser indispensable, ¿sí? Pero estoy perdiendo de vista cuáles son mis propias necesidades. Ok, en la siguiente pregunta dice, buenas tardes, excelente programa, gracias por los consejos. Tal vez lo que más me cuesta manejar es el sentimiento de postergación en mis actividades personales, ya que quedaron en segundo plano por apoyar las tareas de la casa, de los niños, para tratar de mantener el equilibrio en general, incluso emocional, pero el tiempo no me alcanza para más y eso me ocasiona un toque de frustración y desgaste extra. No tener el tiempo para proyectos personales como momentos de lectura, relajación, creatividad, ni de reinventarme. Sí. Pues muy buen comentario. Muchas personas le está pasando justamente eso, ¿no? Del postergar. Un consejo en ese sentido es muy importante que nos hagamos nuestras rutinas, ¿sí? Y una rutina empieza desde empezar a hacer una lista de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en mi vida? Ayudar con mi familia, atender a los niños en el momento de los temas escolares, ¿sí? Pero también, como decíamos antes, es bueno que con su pareja, con los adultos de la familia, venir y hacer acuerdos de las responsabilidades que cada uno tiene que tener para que cada uno también pueda tener su momento de tranquilidad, su momento de soledad, yo diría, si pudiera cada uno tener una hora para que usted se consienta a sí misma, usted dedique a leer, a dormir, a lo que usted desee, a ver una novela, está bien, ¿sí? Todos necesitamos esa válvula de escape en su momento. Entonces, eso se logra a través de un acuerdo. Y recordemos algo, ahora tenemos mucho tiempo porque tenemos coartada nuestra libertad,
cuidado con a veces decir, es que tal vez no tengo tiempo. Por supuesto, hay gente que tendrá muchísimas responsabilidades y ahora está más activa que nunca. Pero muchas personas a veces podemos perder el tiempo, postergar, estar ahorita en básicamente una zona de comodidad. Entonces, cuidado con perder de vista las cosas importantes, ¿sí? Ahorita es tal vez para aprovechar el hacer lo que usted siempre quiso hacer en la casa, tal vez pintarla, tal vez arreglar a algo, redecorarlo, lo que sea, cambiar la posición de muebles, ¿sí? Pero en primer lugar lo que ayudaría es haga una lista de prioridades y dedique a hacer un esquema de horario para cada cosa en su momento, ¿sí? Nunca pierda de vista lo importante para usted. ¿Por qué? Porque las rutinas son importantes en el sentido de logramos objetivos, gestionamos bien nuestro tiempo y disminuimos nuestro sentimiento de frustración. Sí, entonces, por eso, hacer rutinas. Compartir más las otras tareas con los demás, o sea, no echarse toda la carga encima, Fer, porque si no, así le pongan otras 10 horas a su día, a usted no le va a alcanzar tiempo, si siempre tiene en su número 1 los demás y usted está en la última de la cola, ¿verdad? Así es. Dice la siguiente pregunta, buenas tardes, licenciada y doña Carolina, desde antes de esto, mi mamá ha sido muy limpia. Por ejemplo, se cambiaba de zapatos al entrar si venía de cualquier lugar. Ahora con esto de la pandemia está exagerando al punto de lavar el dinero y los bananos. Siento que por su edad se siente mal, vive sola y tiene 70 años, pero quiero que se calme porque lo pone a uno mal. Gracias por su respuesta. Bueno, hay una situación aquí que puede ser ambivalente, Carol, porque a veces en ciertos puntos no sabemos si el dinero, si lavarlo es realmente peligroso, amenazante o no se debe de hacer, ¿sí? Pero vayamos a lo relevante. Si fuese el caso de que su mamá o alguien de ustedes que nos escucha tiene una situación así, primero empecemos a evaluar mis creencias, mis pensamientos, qué tan racionales son, ¿sí? En primer lugar, qué tan realistas pueden ser, porque muchas personas sí pueden sugestionarse o exacerbar o dramatizar de más una situación, pero en primer lugar habría que pensar qué tan realistas estamos pensando, ¿sí? Y si en dado caso yo y la gente a mi alrededor voy dándome cuenta que tal vez la gente no está reaccionando igual que yo, tal vez yo estoy mucho más que los demás, ese es un indicio que tal vez yo estoy exagerando, Carlos. Entonces, en ese sentido, ahí sí habría que, mi sugerencia es escribir todos los pensamientos que tenga y empezar a cuestionarlos, ¿sí? Y aquí también, para hacer un verdadero tratamiento y para ayudarlos, sí busquemos ayuda psicológica, porque sí hay que trabajar varios temas y varias situaciones para desinstalar ese temor a enfermarme, a sentir que algo me va a suceder con una gran probabilidad. Creo yo que a esta señora le debe afectar muchísimo, Fer, el que tiene 70 años y vive sola. Sí, es una de las poblaciones en riesgo. Sí. Y si antes ya era cuidadosa, ahora es más. Extremo. Dice, yo pensaba que no tenía miedo, pero ahora que lo he oído, mis lágrimas no han dejado de caer. Me siento inútil porque no sé hacer nada. Soy ama de casa, pero me siento inútil y muy triste por no saber qué va a pasar. Gracias. Pues en primer lugar le decimos a esta persona que nos escribe, no se sienta inútil. En primer lugar, solo véalo desde una forma diferente. Todavía no ha encontrado usted su área de desarrollo y potencialidades, ¿sí? ¿Y qué pasa si utilizamos ahorita el confinamiento y la pandemia para ver para qué soy buena, qué me gusta hacer? Porque a veces las crisis nos orillan, nos presionan para que saquemos lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, cuidado, no se siga martirizando, decirse que es inútil. Mejor ahorita toda esa energía inviértala en buscar en qué puedo ser buena, en qué puedo sacarle provecho a esto. Les voy a compartir un caso. Estaba hablando ayer con una paciente y me comentaba justamente eso, que sentía que ella no era buena para nada, que no era buena para manualidades, que no sabía hacer nada, pero miren, de repente se le ocurrió de que tiene un vecino que él produce y comercia lácteos. Entonces lo que ella hizo es
que está viendo de cómo comercializar esos lácteos. Ella no está haciendo nada, solo lo está comercializando y es muy social, ¿sí? Ella es la directora de Relaciones Públicas de su condominio, ¿sí? ¿Y qué creen? Ella tiene una ganancia por distribuir esos lácteos en otros lugares. Y ella decía que ella sentía que ella no era buena para nada, pero ahora descubrió esa pequeña oportunidad. Yo creo que todos, si buscamos, si nos salimos de esa actitud víctima, podemos encontrar nuestras áreas de desarrollo. Relaciones públicas es su fuerte, lo de esta señora. No serán manualidades ni otras cosas, pero sí el ser sociable le ayuda, ¿verdad? A ser como intermediario o facilitarles las cosas a otros. Así es, sí, y ella hasta ahora ganando de ahí de ese comercio. Sí, la cosa es cuando uno se degrada a sí mismo, soy inútil, no sé nada. O sea, ¿qué beneficio estoy encontrándole a decirme eso, Fer? Mantenerme en un estado de víctima, lo voy a lograr, pues. Así es, como lo que tú pienses de ti mismo es lo que te vas a convertir. Claro, el universo va a decir concedido. Pues muchísimas gracias, Fer, por haber estado hoy con nosotros. ¿Sigo dando el teléfono de tu clínica o cambiaste el número para este tipo de terapias ahora? No, sigue siendo el mismo teléfono. Ok, 2336-7399. Repito, 2336-7399. Y en Facebook encuentran a Fernando Young como Fernando Young Psicología Integrativa. Muchísimas gracias, Fer, por haber estado hoy con nosotros desarrollando este tema. Gracias por todos los consejos. Carol. Que estés bien. Saludos, Anita. Gracias, Carol. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.